La historia no es siempre un relato de hechos coherente. Era de esperar que, al tener al ser humano como protagonista, la historia estuviera llena de pequeños matices que introducen misterio e incógnita. Algunos de estos misterios siguen ofreciendo las más absurdas respuestas que quedan en el imaginario popular como hechos verídicos, como el misterio del monstruo del lago Ness o simples curiosidades de la historia, como la colonia perdida de Roanoke o llegaron los romanos a China. Algunos son solo objetos de elaboradas teorías de conspiración que dan lugares a montajes con intereses de todo tipo. Bienvenido a nuestro canal. Aquí te contamos las cosas más curiosas del internet. Pero antes de comenzar, me gustaría que le dieras manito arriba al video y que te suscribas a este canal para que no te pierdas de nuestro contenido. Iniciamos. ¿Y por qué se creó Stonehenge? El historiador Mike Pitts elige Stonehenge, el monumento megalítico más famoso del mundo, pero de él se desconocen los detalles sobre cómo se construyó y ni siquiera se sabe qué representa o qué utilidad tenía este cromlech excavado a principios del siglo XX y erigido en el Neolítico. ¿Llegaron los romanos a China? Esta pregunta seguramente te la has hecho alguna vez. Se dice que la autora Catherine Nixie apunta al mito de la presencia de antiguos romanos en China, un grupo de soldados que, tras la derrota en la batalla de Carras en la actual Turquía en el año 53 a.C., reaparecieron después en la actual China, donde se conocen registros de mercenarios extranjeros que eran capaces de formar con sus escudos al estilo de los romanos. ¿Dónde está la tumba de Cleopatra? Dicen los expertos como Lloyd Llewellyn Jones que su hallazgo ensombrecería al de la tumba del mismo Tutankamón. El destino final de la reina Cleopatra es uno de los misterios más grandes de la arqueología. Alejandría es el punto donde se centran todas las miradas, pero aún nadie ha logrado encontrar la tumba de la reina que conquistó a Julio César. ¿Qué era la sirena de Fiji? En la década de 1820, un marino estadounidense compró en Japón el cuerpo momificado de una supuesta sirena. 20 años después, lo vendió a un museo de Boston y fue bautizada como la sirena de Fiji. Era una especie de monstruo, mitad pez, mitad mono. Un biólogo fue incapaz de determinar que se trataba de un fraude. Por desgracia, en 1860 desapareció tras un incendio. ¿Quién conspiró contra Ana Bolena? La figura de Ana Bolena es una de las más atractivas de la historia de Inglaterra. Fue la mujer por la cual Enrique VIII decidió romper con Roma e iniciar la Iglesia Anglicana. Pero tras no poder darle al rey un hijo, entró en desgracia y acabó siendo decapitada en la Torre de Londres. Todavía hoy no se sabe quién conspiró en la corte para su caída en desgracia. Y es la pregunta que se hace la historiadora Tracy Borman. ¿Por qué desapareció 10 días Agatha Christie? La reina de las novelas de misterio protagonizó ella misma su propio misterio. Agatha Christie desapareció el 3 de diciembre de 1926 y durante 10 días no se supo absolutamente nada de ella. Fue hallada con amnesia, pero aún hoy, como se pregunta Dominic Sandbrook, muchos creen que ella misma orquestó su desaparición. Otro misterio es el motivo. Un colapso nervioso o un grave enfrentamiento con su marido son las hipótesis. Lamentablemente, ella murió sin decir nada al respecto. ¿Qué pasó con la novena Legión Romana? Otro misterio romano es la desaparición de la novena Legión. Objeto de libros y películas, el historiador Miles Russell recuerda cómo la Legión Novena hispana desapareció por completo de la faz de la tierra. Se habla de la frontera entre Inglaterra y Escocia, de los Países Bajos o de la actual Turquía, pero nadie sabe dónde ni cómo desapareció una legión entera del ejército más poderoso del mundo en su época. Se cree que fue tras alguna humillante derrota de la que los romanos no quisieron dejar constancia alguna. ¿Por qué fracasó la expedición Franklin? Uno de los grandes misterios de la exploración fue la expedición Franklin. Como recuerda Andrew Lambert,
Dos buques, el Terror y el Erebus, partieron en 1845 para hallar el paso del noreste, que permitiera alcanzar el Pacífico por el norte y así acortar el viaje de Europa hacia el continente asiático. Los buques desaparecieron en el hielo del Ártico y hasta bien entrado el siglo XXI no se hallaron sus restos. Sobre lo que pasó para que la expedición fracasara y no hubiera sobrevivientes, pues aún hay muchas preguntas y pocas certezas. ¿Qué fue en realidad la epidemia de baile de 1518? A mediados de 1518, en Estrasburgo, Francia, una mujer empezó a bailar sin control. Poco a poco se le fueron uniendo personas, hasta sumar 400 bailarines descontrolados, constituyendo la llamada epidemia de baile de 1518. La mayoría de los afectados fueron muriendo a causa de paros cardíacos. Como recuerda Helen Card, este extraño fenómeno nunca pudo ser explicado. Posesión satánica, histeria colectiva, intoxicación alimentaria, pues quizás nunca se sepa. ¿Para quién se crearon las tumbas Kofun de Japón? Si en Egipto están las pirámides, en Japón están las tumbas Kofun, enterramientos megalíticos propios de los siglos III y VIII. Se sabe muy poco de esta costumbre y, sobre todo, como se pregunta Christopher Harding, de para quién se construían. ¿Acaso serían reyes o quizás dioses? ¿Por qué huyó el sucesor de Mao? La historiadora Rana Mitter se pregunta por qué Lin Biao, el que estaba llamado a ser sucesor de Mao Zedong al frente de la China comunista, cayó en desgracia. En 1971, el avión en el que viajaba se estrelló en Mongolia sin dejar sobrevivientes. Se cree que huía a la URSS para conspirar contra Mao, y este encargó su muerte. ¿Fue real la Guerra de Troya? Muy ilustrada en literatura, cine y televisión, la Guerra de Troya tiene más de legendario que de histórico. Según Homero, duró una década y enfrentó a los aqueos contra los troyanos, un pueblo de la costa de la actual Turquía. Heinrich Schliemann halló Troya a finales del siglo XIX, pero como se pregunta Daisy Dawn, no se sabe si lo que ocurrió a finales de la Edad del Bronce en la zona fue un conflicto o varios. ¿Qué pasó con la flota de Abu Bakr? El rey Abu Bakr dominó el actual Mali en el siglo XIV. Atrapado entre el Sahara y el Atlántico, como recuerda Gus Casely Hayford, decidió crear una flota de cientos de barcos para navegar más allá del mar. Él mismo dirigió la flota, que desapareció por completo. Nadie sabe qué fue de ella ni del rey que quería ampliar sus dominios. ¿Cómo desapareció Amelia Earhart? Amelia Earhart desapareció en el Océano Pacífico en julio de 1937. Claire Moody recuerda que su idea era sobrevolar el mundo en avión, pero se le perdió la pista en las islas Nukumanu, perdidas en mitad del océano. Pese a que se han hallado restos óseos en islas cercanas, no se ha probado que pertenecieran a la aventurera estadounidense, de la que no se volvió a saber nada más. ¿Dónde está enterrado el rey Harold de Inglaterra? Uno de los sucesos clave de la historia de Inglaterra fue la batalla de Hastings, cuando el normando Guillermo derrotó al rey Harold para dominar la isla. Mark Morris se pregunta dónde está la tumba del último rey sajón de Inglaterra. Hay quien dice que supervivientes de entre sus partidarios la ocultaron para siempre. ¿Cómo pudo cuajar el fraude de las hadas de Cottingley? En 1920, dos niñas inglesas convulsionaron al mundo al asegurar que veían hadas. Y no solo eso, sino que tenían fotos de ellas. Encontraron en Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, uno de sus más firmes defensores. Pronto se supo que era todo un fraude, pero Richard Sock se pregunta cómo fue posible que tanta gente, incluido el propio Conan Doyle, se tragaran algo tan absurdo. ¿Mató Ricardo III a su antecesor y a su hermano? Otro aspecto oscuro de la historia de Inglaterra fue el ascenso al trono de Ricardo III. Recuerda Natín Amin. Su antecesor, Eduardo V, y el hermano de este, Ricardo, desaparecieron cuando tenían 12 y 9 años.
siempre se dijo que fue Ricardo III quien ordenó su muerte en la Torre de Londres para acceder al trono. Pero la historia tiene muchas lagunas, como por ejemplo el destino de sus cuerpos, o se cree que todo fue un ardid propagandístico de Enrique VII para desacreditar a su rival, que murió en la batalla de Bosworth y puso fin a la dinastía Plantagenet. ¿Cómo desapareció la colonia de Roanoke? En 1585, un grupo de colonos ingleses fundó en la actual Virginia Occidental la colonia de Roanoke, que llegó a tener una población de más de un centenar de personas. Como recuerda Malcolm Gaskill, 2 años después, otros marinos llegaron a la colonia, pero no quedaba ni rastro de ella. ¿Fueron los indígenas, alguna epidemia, quizá animales salvajes, o intentaron volver a Inglaterra y naufragaron? Quizá nunca se sepa. ¿El monstruo del lago Ness es real? El misterio sobre la presencia de un ser monstruoso que habitaba en las profundidades del lago Ness en Escocia formaba ya parte de la cultura popular local cuando en 1934 el cirujano R.K. Wilson tomó la primera imagen gráfica de la supuesta criatura. En la fotografía se ve una cabeza dinosaurica emergiendo de las profundidades. El mito, que se extiende desde hace siglos, ha dado lugar a muchas otras fotografías. La última en 2014, nada más y nada menos que por el servicio cartográfico de Apple. Sin embargo, una a una las evidencias han sido rechazadas por la comunidad científica, que siguen catalogándolas de poco convincentes a lo que ya es, junto al Yeti, el mayor misterio criptozoológico. Así se mantiene el misterio del monstruo, apodado Nessie, en cuya existencia siguen creyendo muchos como último vestigio de una especie extinta. ¿Qué hay en el Triángulo de las Bermudas? No en vano, es uno de los más grandes misterios de la historia sin resolver. El triángulo imaginario que se forma al unir las Islas Bermudas, Puerto Rico y la costa de Miami se considera la zona más peligrosa del planeta para la navegación marina, registrando varios casos de misteriosas desapariciones y siniestros fatales. No solo barcos, también varios aviones han desaparecido de la faz de la Tierra al cruzar esa zona de afluencia. Y la cuestión ha ido tomando cuerpo desde la publicación de un artículo al respecto en el Miami Herald en 1950. Para algunos se trata solamente de una zona con fuertes corrientes marinas que ha llegado a registrar olas de 30 metros, aunque para otros eso no explica la desaparición de los aviones y elucubran sobre otro tipo de causas paranormales. Hay también quien afirma que se trata simplemente de un burdo montaje. Y cuéntanos, ¿te habías preguntado estas cosas alguna vez? Y es que estos son solo unos cuantos misterios que hay en la historia del mundo. Queremos saber tu opinión, así que déjala en la cajita de comentarios. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Ya lo sabes, si el video te gustó, por favor dale a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.